El último latido de una señal perdida perforó la oscuridad como una piedra lanzada en un lago sin orillas. No era un llamado de auxilio clásico, no era una transmisión con coordenadas que alguien pudiera registrar en un mapa. Era una frecuencia antigua, modulada con una cadencia parecida a la respiración, un susurro electromagnético que pedía recordar. Flotaba cerca de una luna rota, alrededor de un asteroide que una vez fue promesa, rodeada por polvo que brillaba con restos de vidrio estelar. En la inmensidad, el silencio era el dictador. Pero aquella congoja contenida llevaba dentro una insistencia humana, sondas antiguas que en su tiempo habían buscado vida, datos archivados por estaciones que habían muerto, ecos de transmisiones de guerra preservadas en el frío. Nadie en la flota esperaba encontrar respuesta humana en esa frecuencia. Nadie, salvo una nave que aún tenía algo de curiosidad en sus circuitos. La nave humana llegó como sombra precisa, no una fragata diseñada para la conquista, sino un buque rescate modernizado, cuyas costillas habían visto funerales y nacimientos. En su puente, el comandante observó la trama de puntos luminosos con la serenidad de quien ha perdido mucho y aún así persiste. La pantalla mostraba el pulso irregular, una forma que no pertenecía a ninguno de los catálogos. El comandante recordó, sin querer, un viejo registro, una canción de cuna codificada en una señal perdida, un intento de comunicación que alguna vez fue oído por una generación que ya se había apagado. El abordaje fue lento y metódico. Los rescatistas bajaron en campos de gravedad artificiales dentados, sus pasos resonando como tambores de una ceremonia olvidada. Dentro de la nave alienígena, las paredes respiraban con grietas de bioluminiscencia, la tecnología parecía tejida con tejidos vivos. Allí, hallaron a la criatura. No era ni un monstruo ni un templo, era, en su silencio enfermo, un remanente de algo que había sido inteligente y que había sobrevivido al vacío por años. El alienígena se sostuvo como si la soledad hubiera curvado su columna vertebral. Sus ojos, cuando se abrieron, no buscaban dominio, sino comprensión. Sus extremidades tenían marcas del tiempo, cicatrices que contaban de tormentas magnéticas, quemaduras de microcolisiones, la costra de recuerdos. La criatura portaba, adherido a su torso como un relicario, un artefacto con registros. Era lo que había mantenido su conciencia, fragmentos de lo que alguna vez fue una nave hogar, o quizá la última biblioteca de una especie. El comandante ordenó estabilizar, desconectar fuentes de energía que alimentaban antiguas defensas y ofrecer agua sintética, remedios que se parecían a caricias cuando toda otra cosa era frialdad. Los científicos a bordo, con sus rostros iluminados por pantallas, comenzaron a traducir la señal. Lo que emergió no fue una historia de conquista, sino una de pérdida prolongada, su mundo partido, rutas de escape destruidas, generaciones que se extinguieron esperando rescate. En el hueco de esa narración había una brasa de esperanza, el artefacto contenía un mapa estelar parcial y una lista de nombres. Un catálogo de todos los cadáveres que la criatura había nombrado en voz baja para seguir existiendo. El centro de mando humano se llenó de un silencio reverente. Era una complicidad antigua, reconocer que la justicia no siempre es equivalente a la victoria. La humanidad, enseñada por sus propias cicatrices, comprendió la necesidad de responder. No se trataba de salvar una tecnología, sino de abrazar la dignidad de un ser que había resistido el olvido en el hueco entre estrellas. El puente de la nave resonó con acciones lentas, tersas como el tejido de una nave hospitalaria. Un brazo mecánico abrió el relicario, dentro, entre las microplacas, hubo registros de una ciudad subterránea, de niños jugando bajo luces bióticas, de canciones que contenían coordenadas disfrazadas como rimas. Eran historias que no pertenecían a la historia humana, pero que el comandante sintió las mismas pulsaciones en ellas que latían en los relatos de las suyas propias. El descubrimiento fue más que biológico, era moral. Allí, en la penumbra reluciente, la nave humana ofreció calor, medicina, memoria. El alienígena, deshidratado y roto, extendió una mano que era un poema de reparación. El comandante miró esa mano y, por un instante,
Pudo ver a los suyos, rostros en fotografías, nombres en listas de homenaje, las banderas quemadas que alguna vez ondearon en la tierra. La acción de asistir se convirtió en un juramento internalizado. But the rescue trembled on the edge of something else. In the alien's memory, there were signals, names of aggressors, coordinates where darkness had come for worlds. The relic whispered of a prowling force, not merely opportunistic riders but an organized void, ships that harvested planets and cataloged survivors like specimens. The signal that had saved the alien was also a beacon of danger, it painted a map that others could read. El universo contuvo el aliento. La flota humana, convocada por una mezcla de piedad y prudencia, se desplegó como una ciudad efímera contra el telón estelar. Transportes, cruceros de reparación y naves de reconocimiento formaban un semicírculo alrededor del punto donde la criatura había sido encontrada. El comandante, nombrado en los registros como Mayra Ortega, dirigía las operaciones con la tranquilidad de quien entiende la responsabilidad como una carga luminosa, pesada, necesaria, sin opciones de abandono. La nave alienígena fue llevada a una bahía orbital. Sus sensores, mezclados con los humanos, comenzaron a revelar piezas de un rompecabezas, patrones de migración, rutas de escape trucadas, una constelación de estaciones que habían desaparecido una por una. Lo que emergía lentamente de esos datos no era una historia aislada, sino un índice, un patrón de depredación en la periferia de sectores que la humanidad no había tocado en generaciones. Los científicos expandieron su investigación. Los archivos del alienígena ofrecían no solo coordenadas, sino música, grabaciones de altavoces y de voces infantiles que, traducidas, eran nombres de lunas, nombres de madres. Palabras que los humanos pudieron reconocer como equivalentes a hogar. En la sala de archivo, los investigadores replicaron la música en frecuencias que despertaron una respuesta, la criatura cerró los ojos y murmuró en un idioma que se volvió un puente entre especies. Era un momento que ningún ejército había previsto, la guerra interrumpida por una nana. Los estrategas humanos no podían ignorar lo que la nave nocturna insinuaba, otra presencia, fría, calculadora, que recolectaba mundos como quien cosecha cerezas para una bodega. Se activaron protocolos de reconocimiento y se desplegaron sondas hacia las coordenadas mencionadas. Algunas sondas regresaron con campos magnéticos distorsionados, otras tardaron en contestar y lo hicieron con palabras convertidas en estática. La humanidad, acostumbrada a la supervivencia, comenzó a ver en ese patrón el precipicio de una posible caza sistemática. La respuesta no fue solo militar, la humanidad movió piezas de su civilidad perdida. Hospitales orbitales se reactivaron, tranvías de ayuda se planearon, y se convocaron voluntarios que no tenían más que su determinación y un carnet de identidad. En las cubiertas de las naves, hubo un despertar de solidaridad que parecía contradecir la idea de un imperio frío, familias enteras, ancianos. Médicos que preferían arriesgar sus vidas antes que quedarse aferrados a una cúspide de silencio. El comandante Mayra, complicada por recuerdos, vio en esa respuesta algo más que una operación, era una confesión antigua de la humanidad. Los colonos habían aprendido por las cicatrices que la humildad no era su misión, sino la raíz de la fortaleza. Si la humanidad había perdido territorios, había ganado memoria, de cómo reparar tuberías rotas en estaciones, de cómo cantar para calmar a niños que no recuerdan la tierra. Esa memoria era ahora un arma que no aparecía en los catálogos militares, pero que, si se desplegaba con cuidado, podía significar la diferencia entre extinguir o ser la sentencia de la extinción. Mientras la flota inspeccionaba más registros, emergió una verdad anatómica y moral, la criatura rescatada no era un superviviente aislado, era un nodo. En su relicario había claves de comunicación que, bien ensambladas, podían revelar los destinos de otros sobrevivientes. La humanidad entendió que salvar a esa criatura era abrir una puerta que podría mostrar no solo víctimas, sino posibles aliados contra la entidad que devoraba mundos. En un laboratorio improvisado,
Los ingenieros lograron por primera vez recrear una estructura de audio con las frecuencias que la criatura había utilizado para mantener su conciencia. Al reproducirla, una red de señales respondió a distancia, pequeñas luces en sondas que hasta entonces habían sido mudas se encendieron, réplicas de esperanza que apuntaban a refugios. Cada señal era una chispa, y cada chispa, un nombre. La lista creció. Como un mapa secreto, la red mostró que la Casa de Mundos tenía patrones predictables, paso por sectores pobres en defensa, evaluación rápida, extracción de recursos biológicos y culturales, y si había resistencia. Aniquilación directa. Los comandantes civiles se reunieron con las voces militares en mesas iluminadas por hologramas. No era una discusión sobre imperios, era una evaluación de moral. Se enviaba a tropas a luchar por seres cuya existencia no beneficiaría económicamente a la humanidad. Mayra, con su voz serena, ofreció una respuesta que no dejó lugar a dudas: la humanidad no medía su valor por utilidad inmediata. Si había vida que pedía ayuda, la humanidad debía responder. Era una declaración simple, y al decirla, activó una maquinaria de compromiso. El primer grupo de rescate hacia las coordenadas detectadas se preparó con menos armas y más herramientas de reparación. Acompañaron a psicólogos, ingenieros genéticos, lingüistas, y voluntarios que sabían traducir canciones. La nave que partió llevaba, adherida a su casco, imágenes de hogares humanos, fotografías de tierras mojadas, de manos que sostienen panés. Era un intento consciente de recordar por qué la humanidad luchaba, no por hegemonía, sino por la conservación de lo que hace a una especie una especie. El universo contuvo el aliento. En un pasillo de la nave hospital, un médico sostuvo una pequeña placa con nombres, un memorial con las fechas de la gran pérdida. Sintió el peso de cada nombre como si fueran golpes en el pecho. Recordó a su hija, cuyo dibujo ya no tenía manos porque las guerras anteriores se las habían llevado. Cerró los ojos y escuchó, en la distancia del metal, el eco de un piano que su madre tocaba en la tierra, un sonido que prometía que aún valía la pena arriesgarse por memoria. Los rescatistas llegaron a un conjunto de anillos orbitales, restos de estaciones ocultas que la criatura había señalado. Las guías culturales que acompañaban a los equipos tradujeron fragmentos de canciones en calendarios, fechas que correspondían a festivales, a siembras, a fugas legales. No todo era devastación, entre los escombros, había comunidades diminutas que habían aprendido a vivir en la penumbra, cultivando en cámaras subterráneas y manteniendo bibliotecas de luz en red. Pero la presencia de los depredadores había dejado marcas, campos de congelamiento, cápsulas cerradas con nombres, mensajes dejados en cápsulas que pedían perdón por no haber podido salvar a los suyos. Una patrulla detectó primero las señales de los enemigos, cascos oblongos, perfiles de naves con un diseño eficiente y cruel. No eran agresores improvisados, eran una flota con propósito, con un lenguaje de extracción. Se les bautizó como la caldera por el calor que dejaban donde pasaban. Las sondas registraron su filosofía: colectar, catalogar, almacenar. La caldera no esclavizaba en el sentido que la humanidad conocía, extraía lo que consideraba valioso con un procesador que no tenía empatía. La humanidad respondió con una mezcla de ingenio y rabia. No podían competir en pura potencia, la caldera tenía cúpulas de defensa que anulaban ataques convencionales. Así que Mayra organizó algo distinto: ataques quirúrgicos que mezclaban reparación con sabotaje. Equipos de arquitectura de resistencia, ingenieros que podían convertir una antena en una trampa electromagnética, fueron entrenados junto a pilotos que preferían tácticas de distracción a confrontación abierta. El objetivo no era destruir a la caldera de frente, sino fracturar sus rutas, liberar a cuanto se pudiera y ganarse aliados en los refugios. Las siguientes semanas fueron una coreografía de pequeñas victorias y pérdidas que quemaban. En un asalto, liberaron una colonia que había sido empacada en unidades crio. Los niños despertaron confundidos, y su primer contacto no fue con soldados sino con una enfermera que les ofreció un trozo de pan tibio. En otra acción, la caldera respondió con brutalidad,
Una estación entera fue convertida en polvo magnético. Las cámaras registraron la desesperación humana en el rostro de quienes miraban las ventanas vacías. La humanidad aprendió a llorar en la velocidad de la reparación. Los combates no estaban hechos solo de fuego. Había negociaciones entre especies, traducciones de sueños, acuerdos tácitos, humanos y pequeños núcleos de otras razas decidieron compartir refugios, intercambiar conocimientos sobre biotecnología y navegación. Estos pactos eran frágiles, sostenidos por la idea simple de sobrevivir y por la convicción humana de que la cooperación es una forma de territorio. El alienígena rescatado, ahora llamado Kellan por el equipo de lingüistas, empezó a recordar con más claridad. Contaba fragmentos de un pasado cuando su gente cruzaba corrientes de gas para sembrar música en mundos lejanos. Contaba de una tormenta que los separó, de un hombre, no humano, que ofreció a su gente una ruta y luego los vendió. En sus recuerdos estaba la traición que había alimentado a la caldera, una red de comerciantes interestelares que había vendido información a quien ofreciera más. Hasta que la máquina del saqueo descubrió el mercado del exterminio. La humanidad no solo quería venganza por el dolor propio, mantenía una línea moral fina, no matar por matar. Aún así, la ira creció como un fuego que alimentaba la maquinaria de defensa. En las noches de guardia, los tripulantes veían en sus pantallas el mapa de nombres, mundos que estaban tachados por la caldera, mundos que aún no tenían una cruz. Cada línea que la flota trenzaba era una deuda tomada contra la oscuridad. El ingenio humano se mostró más que en armas, improvisaron señuelos culturales, grabaciones de festivales, retransmisiones de historias con frecuencia modulada para atraer la curiosidad de pequeñas ondas de recolección. Estas ondas, intrigadas por la novedad, se acercaban lo suficiente para que los equipos las capturaran y las reprogramaran como vectores de información para los refugios. Fue una guerra de cuentos y trucos, y en eso, la humanidad era experta. Pero paga por la astucia hubo sangre. En una misión de extracción, la nave que transportaba a un grupo de ancianos y a niños fue impactada por una onda de raspado. La lanzadera perdió contacto, su escape fue corto. Entre los escombros, recuperaron cuerpos envueltos en mantos de aire. En la lista, había nombres humanos, un mecánico que había aprendido a reparar respiradores, una maestra que conocía las rimas para calmar a los pequeños. La pérdida golpeó fuerte. Cada nombre en una lista era una lámpara apagada. Cada lámpara apagada era una lección que se clavaba en los hombres y mujeres que seguían. El comandante Mayra observó la pila de nombres y la transformó en un registro público. No era un obituario privado, era un documento de batalla. La humanidad necesitaba recordar no solo para llorar, sino para aprender a no repetir errores. El memorial se volvió un faro, en cada cubierta, alguien dejaba una flor sintética, un mechón de tela, un audio con una risa. Era una colección de humanidad que mantenía la moral, que enseñaba por qué resistir no era un deber abstracto, sino un pacto con las vidas que aún podían salvarse. El universo contuvo el aliento. En la noche de la cubierta de mando, Mayra sacó un pequeño trozo de tela quemada guardado en su bolsillo, era el fragmento de una bandera que alguno en la tierra había quemado en una protesta hacía años. Un símbolo de pérdida y persistencia. La tocó contra su pecho y recordó la voz de su padre llamándola por la ventana, recordando que la tierra no era una propiedad sino una herencia. Esa memoria le dio frío y coraje al mismo tiempo, entendió que la guerra no era por conquista, sino por devolver el derecho a las memorias ajenas. La confrontación escaló cuando la inteligencia humana, combinada con las señales rescatadas de Kellan, descubrió el núcleo logístico de la caldera, una esfera de recolección que orbitaba un planeta moribundo, su superficie salpicada de remanentes de fábricas. Era una construcción inmensa, una ciudad fálica de metal y cristal, alimentada por un motor de extracción que raspaba la magnetosfera de mundos enteros. La flota que se congregó aquella vez no fue improvisada, era una cadena de voluntades. Portadores de ayuda, destructores, unidades de interferencia y naves hospitalarias se alinearon como dedos listos para arrancar una astilla del corazón del monstruo.
La estrategia fue audaz. No buscaron confrontación frontal, tejieron una red de distracciones. Mientras unidades de baja firma atraían la atención de los interceptores, equipos liderados por Mayra se infiltraron con dispositivos que no se parecían a armas, eran cámaras que liberaban música. Drones que ofrecían traducciones de palabras infantiles, cápsulas que imitaban refugios. La moral del enemigo se conoció a través de sus patrones, respondían a estímulos con una lógica de colección, así que los humanos les ofrecieron estímulos que actuaban como anzuelos. El primer impacto fue brutal. La caldera reconoció el engaño y respondió con una respuesta masiva, rayos que convertían la iluminación de las naves en un lienzo de fuego. Campos de torsión que envolvían unidades enteras y las desintegraban en polvo de silicio. Para cada ataque que la caldera aplicaba, la humanidad contaba una pérdida dolorosa. Ferronis, piloto veterano y maestro de maniobras, quedó atrapado en una nube de plasma, su transmisión final fue corta, una línea que decía más con su respiración cortada que cualquier palabra. La flota lloró su nombre en silencio y lo registró en el memorial. Pero los sacrificios tuvieron consecuencias practicadas, los dispositivos culturales comenzaron a penetrar el sistema enemigo. Había una respuesta que la caldera no preveía, la empatía activa de especies que no eran humanas, mostrando memorias que no seguían los patrones de extracción. En el circuito del recolector hubo interferencias sutiles, un canto que convirtió un patrón de extracción en una secuencia errática, una imagen de niños que ralentizó la lógica de recolección. Por momentos, la gigantesca esfera titubeó, y en esos titubeos la flota humana vio una ventana. Mayra lideró la entrada directa hacia el corazón del coloso. El abordaje fue una mezcla de violencia y precisión. Sus equipos llevaron cargas magnéticas que cortaron enlaces, paró el flujo de extracción y desplegó nanoreparadores que inundaron cámaras donde víctimas vivían en hibernación. En la penumbra, la batalla fue física, con chispas, con mano a mano técnico en circuitos, con el bate de cierres que se abrían como conchas. En la oscuridad, Kellan caminó con paso inseguro entre los corredores humanos, señalando relieves que hablaban de su cultura. Sus manos temblaban al tocar libros que por fin eran reales. El clímax no fue un solo momento sino una sucesión de instantes destilados, Ferrones perdido, una cámara que liberó una canción capaz de detener una barra de recolección. Una niña humana que extendió la mano a un pequeño ser rescatado en un compartimiento y, en ese gesto, anuló la telemetría de un colector por su crudeza emotiva. La guerra era una composta de brutalidad y ternura. La respuesta final de la caldera fue una descarga que pretendía consumir la estación completa. El motor de extracción, en una furia mecánica, lanzó una onda que amenazó con fragmentar el casco entero. Mayra, viendo la inminencia del desastre, ejecutó una maniobra imposible, orientó su nave contra la boca del reactor y soltó, en el último instante, un conjunto de drones que explotaron en patrones controlados que redirigieron la onda de choque. El impacto dejó a Mayra herida, su rostro cubierto de marcas, su cuerpo con memorias que ardían en su piel. Pero la maniobra funcionó, la onda que debía arrasar con todo fue desviada hacia vacío, explotando en un brillo que nadie podía haber previsto. La caldera quedó herida de muerte. Sin su núcleo logístico coherente, sus naves dispersas quedaron vulnerables. La humanidad no buscó venganza ciega, buscó desmantelar la maquinaria de extracción. Las pruebas que se hallaron revelaron una organización, no una naturaleza, sino una serie de contratos, identidades y mercados oscuros que comerciaban con vidas. Esa evidencia se guardó con celo. No por justicia judicial, sino para que ningún otro colector pudiera construir la misma maquinaria. En los días que siguieron, se escucharon voces desconocidas. Pequeñas flotas y naves que habían sido escondidas comenzaron a salir de las sombras. No todas eran aliadas automáticas, pero muchas se unieron al pacto. La humanidad, que había sido vista por algunos como un ente declinante, mostró en el campo de batalla una persistencia que no era ciega, era calculada, humana y feroz. El universo contuvo el aliento.
En una cámara de la estación, encontraron una caja con juguetes. Entre ellos, un pequeño muñeco con la cara pintada a mano. Alguien, una mano temblorosa, había cosido en su espalda una etiqueta con un nombre viejo. Mayra la sostuvo y, por un momento, escuchó la voz de una madre que no pudo regresar a tiempo a su hijo. Fue un golpe que la salvó de la nube de gloria, supo que la victoria sería para las memorias, no para el orgullo. La desintegración final de la caldera no fue un espectáculo de ostentación unilateral. Fue un proceso de reparación lenta. Las naves que habían sido reconfiguradas para la recolección fueron transformadas por manos humanas y aliadas en estaciones que daban cobijo. Las cámaras criogénicas se abrieron, los rescatados se despertaron a mundos que no conocían pero que les ofrecían algo impensado, alguien que recordara sus canciones. Las flores sintéticas fueron reemplazadas por jardines cultivados en módulos, y en los comedores de la flota se prepararon platos que imitaban los sabores traídos por memorias. El comandante Mayra, ahora con el rostro marcado por la batalla y la ternura de quien ha cargado cuerpos y esperanzas, caminó entre los rescatados. Kellan, aún frágil, le tomó la mano en un gesto que ya no requería traducción. La humanidad había aprendido que salvar no era un acto de superioridad sino un reconocimiento. Todos los seres llevan dentro mapas de su identidad y merecen una oportunidad de reconstrucción. El Tribunal de lo que queda de la Cooperación Galáctica recibió las pruebas que desmantelaban la cadena de mercado que alimentó a la caldera. No fue solo un acto de venganza, fue la exposición de un delito moral que trajo consecuencias, expropiación de rutas, cárceles para los rencores más violentos. Y medidas para impedir la creación de máquinas que convirtieran la vida en recurso. La humanidad, sin embargo, insistió en otra cosa, el derecho a la verdad y la reconstrucción de culturas. Las piezas rotas de la estación se recombinan como mosaicos, parte hospital, parte archivo, parte mercado de intercambio cultural. Los aliados que emergieron en la lucha formaron consejos que decidieron compartir rutas de navegación segura, protocolos para la defensa y, sobre todo, una base de datos abierta que registrara a quienes eran cazadores de mundos. La humanidad insistió en que ese registro no se refiriera por la lógica de exterminio sino por la lógica de protección. En el horizonte orbital, la nave que había rescatado a Kellan partió con una carga de historias. En las cubiertas, niños de especies distintas aprendían formas de escribir y de cantar. El comandante Mayra observó a la tripulación con el peso de la fatiga y la serenidad en el rostro. Había algo en la forma en que su gente cubría a los rescatados con mantas, en la manera que preparaban sopas con sabores adaptados, que hablaba de una humanidad que no solo peleaba, sino que enseñaba a vivir de nuevo. La galaxia no cambió de la noche a la mañana. Los corredores del mercado negro tardaron en reconstruirse y nuevas tentaciones surgieron. Pero el precedente estaba puesto, no todo puede ser monetizado. Hubo quienes miraron a la humanidad con recelo, quienes todavía la consideraban un ente peligroso. La humanidad aceptó ese recelo, sabiendo que su mayor triunfo no sería ser aceptada por todos, sino mantener su convicción. Kellan, con el tiempo, visitó la Tierra reconstruida en holograma y en memoria, quiso ver las fotos que la humanidad llevaba consigo. En la cubierta de la nave, más de una vez, se le vio dibujando símbolos que parecían mezclas de notas musicales y mapas. La criatura enseñó a los niños humanos a modular frecuencias que antes no podían producir, una canción que servía como señal de bienvenida para las pequeñas comunidades que se formarían en los anillos orbitales. La reconstrucción tomó formas humanas y no humanas, templos de memoria con placas solares, jardines de luz que filtraban contaminantes, bibliotecas que contenían rimas, ciencias y recetas. La humanidad aprendió algo esencial, no era la especie superior por su tecnología, sino por su capacidad de seguir recordando. Esa memoria se convirtió en su nueva fuerza. En las noches de la nave, Mayra miraba el espacio con la sensación de que algo había sido sembrado, no solo la destrucción de una organización cruel, sino la restauración de la idea de que la vida importa. Ella, que había perdido tanto en guerras anteriores, encontró significado en las manos que ahora ayudaban a otros a ponerse de pie.
En el mural de la cubierta principal colocaron placas con nombres: Ferrones, la maestra, los niños, los que habían dado la última respiración por otro. No era un monumento a la gloria, era una lección de humildad. Con el tiempo, la humanidad no buscó absorber culturas ni imponer patrones. En cambio, abrió canales educativos, programas de intercambio y misiones conjuntas que aprendieron a traducir canciones y rituales. Se educó nueva generación de traductores culturales, niños que crecieron no con armas en las manos, sino con partituras y mapas. La estación que una vez fue el corazón de la caldera de vino en un faro, ya no recolectaba, sino que emitía la frecuencia de apoyo. Navíos de ayuda pasaron a través de ella como migraciones. Historias que antes hubieran sido comidas por la maquinaria se convirtieron en relatos que se enseñaban en escuelas improvisadas. El comandante Maida, al final de su turno, puso la mano sobre el relicario abierto. Dentro, ahora, había no solo registros de pérdida, sino una colección de rimas nuevas, aprendizajes nuevos, imágenes que mezclaban culturas. Keyan, sentado cerca, tarareó una melodía que había aprendido en la tierra, o en su versión de ella, y varias voces humanas se unieron. No fue una canción triunfal. Fue una canción de memoria. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.